El mundo de los bienes raíces es fascinante, especialmente por las altas rentabilidades que ofrece. Sin embargo, con solo el hecho de analizar lo que se requiere para entrar en el negocio, nos desanima y ni siquiera nos atrevemos a intentarlo. Ken McElroy es un gran maestro en la inversión inmobiliaria, autor del libro El ABC de los bienes raíces y asesor personal de Robert Kiyosaki. Gran parte de sus enseñanzas nos dice que muchas de las limitaciones que nos detienen son solo mitos que debemos superar si queremos tener éxito en este mundo. Uno de los mitos más comunes y que suele ser el más recurrente es: ¿necesito tener una gran suma de dinero inicial para invertir en bienes raíces? Muchas personas creen que se necesita mucho dinero ahorrado para invertir en la primera propiedad y suelen pensar que es como comprar una casa propia para vivir, lo que no te va a generar ningún tipo de ingreso, y piensan que solo pueden hacerlo si tienen un gran capital o haber ganado la lotería. Pues déjame decirte que esto es totalmente falso. Aunque no lo creas, realmente no necesitas millones en el banco. Lo único que debes hacer es educarte en el análisis de propiedades y encontrar una oportunidad que cumpla con todos los requisitos y sea una verdadera oportunidad de ganancias potenciales. Veamos, ¿cómo funciona realmente? La primera inversión que realizó Ken fue la compra de un condominio amoblado para rentas a corto plazo vacacionales. Este inmueble tenía un valor de $116,000 y de su bolsillo tan solo salieron $20,000. Esto demuestra que sí se necesita algo de dinero para comenzar. Sin embargo, esto se debió a que era su primera compra sin experiencia, y antes de conocer el negocio, en ese momento, Ken creía que era la única forma posible, como muchos de nosotros pensamos. Ahora compara esto con la compra que hizo de un edificio de 182 unidades en Arizona que tuvo un costo de $9 millones. Seguro estarás pensando que esos montos son para ligas mayores, ¿verdad? Deja que te cuente el resto de la historia. Para concretar la compra se requería un pago inicial de $2 millones, los cuales Ken obtuvo de otros inversionistas. Como consecuencia, tuvo que ceder el 90% de la propiedad, quedando solo con el 10% del negocio. En otras palabras, el autor encontró un negocio tan atractivo que las personas no dudaron en invertir. ¿Y cómo los convenció? Pues el héroe fue el mismo negocio, no las habilidades de vendedor, que, según el autor, es algo que no tenía en ese momento. Y como hay personas que constantemente buscan buenas oportunidades inmobiliarias, pues una cosa llevó a la otra. En conclusión, debes conseguir socios y propiedades con altos rendimientos. Ahora te pregunto, ¿qué negocio escogerías? ¿La propiedad de $116,000 que te costó $20,000 o la propiedad que te salió gratis y genera un 10% de rendimiento sobre una inversión de $9 millones? La elección obvia sería la segunda, que equivaldría a $900,000 y del cual yo mismo elegiría sin pensarlo. El trabajo consiste en buscar oportunidades inmobiliarias e inversionistas dispuestos a ganar un buen rendimiento sobre su dinero. Siempre el primer negocio es el más difícil, porque eres una cara nueva, pero a medida que avanzas se vuelve más fácil tras cada negocio exitoso. El autor comenta que todas las cosas son difíciles antes de volverse fáciles. Muchos dicen por ahí que es mejor empezar con tratos pequeños, ya que los grandes son muy arriesgados. Sin embargo, el libro enfatiza que no tiene nada de malo empezar con tratos pequeños, como viviendas independientes de $100,000 o un par de apartamentos por $250,000. Sin embargo, ¿por qué deberías descartar edificios de 50 o 100 unidades por valores de $2 o $3 millones? Una vez que te adentras en el mundo, cualquiera de esas propiedades puede estar a tu alcance, aunque te cueste trabajo creerlo. ¿Te digo por qué? Normalmente para las viviendas unifamiliares o personales se avalan con el flujo de efectivo y la riqueza del comprador. Ahora viene la parte buena. Los préstamos para propiedades de inversión se garantizan con el flujo de efectivo del activo hipotecario, es decir, si optas por un edificio de $3 millones, el préstamo se respalda con el valor de la propiedad. Esto solo significa dos cosas: 1. No necesitas dinero inicial, y 2. Tu riesgo se reduce desde el inicio. Déjame explicarte mejor a detalle. Al adquirir una casa o condominio para alquilar, el aumento del valor de tu propiedad está íntimamente ligado a la apreciación del vecindario. Es crucial elegir el vecindario adecuado, ya que tienen escaso control sobre el valor de la propiedad. En cambio, en el caso de las propiedades comerciales como complejos departamentales, la apreciación se fundamenta en el flujo de efectivo del propio inmueble. Aquí es donde tienes el control real. Un aumento en el flujo de efectivo se traduce directamente en un aumento del valor de la propiedad.
Gestionando eficientemente tu propiedad, podrás incrementar su valor, pero una gestión deficiente solo mantendrá o disminuirá su valor. Además, las propiedades más extensas también presentan menos riesgos asociados con los inquilinos. Cuando alquilas una casa unifamiliar, esta se encuentra ocupada al 100%. Sin embargo, si queda vacía, lo estará al 100% y debes asumir toda la hipoteca de tu propio bolsillo. En contraste, en propiedades más grandes como un edificio con 8 unidades, la salida de 1 o 2 inquilinos se compensa con otros 7 que continúan pagando la renta. Con cada inquilino adicional, tu riesgo por ocupación disminuye significativamente. Para convencer a los inversionistas o al banco, ¿tengo que ser un negociador o empresario experimentado? Si eres una persona con experiencia en los negocios, lo único que significa es que el primer día de trabajo sea un poco más fácil, pero nada más. Si tienes éxito o no, depende de otros factores. Incluso si tienes una relación construida con los bancos, no servirá de nada si no tienes la propiedad correcta. El éxito no será determinado por tus experiencias pasadas, más bien tiene todo que ver con armar un trato sólido donde ganen todas las partes. Si eres capaz de conseguirlos cuando presentes el negocio, todos van a querer invertir contigo. Tienes que quitarte el miedo de comenzar. Recuerda que en algún momento todas las personas con experiencia comenzaron desde cero. La única forma que obtengas experiencia en los bienes raíces es que te levantes de tu cama y comiences de inmediato. El momento perfecto es ahora mismo. Poco a poco irás aprendiendo sobre el mercado, patrones y, sobre todo, comprenderás las tendencias. ¿Tengo que ser una persona que no tiene miedo al fracaso? Aquí el autor dice lo siguiente: muéstrame un emprendedor que diga "no temo fracasar" y te mostraré un mentiroso. Una afirmación que no muchos aceptan, sin embargo, es un hecho y es algo normal. Todos tenemos miedo al fracaso. La clave es lo que haces con ese miedo, o lo enfrentas o te refugias, dependiendo de la decisión, así serán los resultados al final del día. Te invito a que decidas avanzar y comiences cuanto antes. Visita propiedades, habla con los bancos, ingenia la forma de atraer inversionistas interesados y cuando encuentres la propiedad adecuada, solo jala del gatillo y firma la compra. Evita a toda costa la parálisis de análisis que sufren las personas todo el tiempo, es decir, terminan sobreanalizando la propiedad y nunca son capaces de firmar la compra, por ende no logran dar el primer paso. Debes educarte con los libros adicionales, cursos y seminarios sobre bienes raíces de tu interés, aprender sobre los análisis de rentabilidad y una vez que los números cuadren, no necesitarás pensar de más y evitarás perder oportunidades por el miedo. Es muy importante que durante el proceso no lo lamentes, problemas siempre van a surgir y va a depender de la actitud al enfrentarlos. Como dice el autor, llega el momento en que lamentas la decisión de compra y desperdicias energía preguntándote ¿por qué hice esto?, en lugar de ¿qué puedo hacer para superar este obstáculo? El miedo puede convertir una excelente oportunidad en una mala inversión. Si no aprovechas el miedo al fracaso como una motivación, este se convertirá en realidad, y ya sabemos dónde termina la historia cuando ese miedo se vuelve realidad. ¿Ha pasado por tu mente el siguiente pensamiento? Quiero hacerlo, pero no tengo tiempo. Si eres de esas personas que a menudo se excusan en que les falta tiempo para hacer las cosas, pues déjame decirte algo. En su mayor parte, la vida se basa en decisiones y prioridades, y siempre sacamos tiempo para hacer las cosas que queremos, como ver películas, gastar horas en redes sociales, salir de fiesta, etc. Sin embargo, suele faltar tiempo para educarnos, leer un libro, hacer ejercicio y mejorar nuestras habilidades. Si tienes un empleo a tiempo completo, elabora un plan y el día libre puedes buscar, contactar y visitar las propiedades para evaluarlas. Encontrarás la forma de hacer tus sueños realidad siempre y cuando realmente sean tus sueños. Gastamos gran parte del tiempo de nuestras vidas haciendo lo que creemos que necesitamos y dejamos de lado lo que deseamos. Hay una gran diferencia entre necesitar y desear, y déjame decirte que cumplir nuestros deseos es lo que en realidad enriquece nuestras vidas. Debes necesitar, querer y desear ser un inversionista de bienes raíces si quieres tener éxito, sobre todo en los inicios, ya que es un punto donde la mayoría fracasa. Si fracasas es porque quizás tu mente cree que no puede hacerlo. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres más contenido relacionado, déjanos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!